que nos moviliza constantemente cuando nos proponemos contar, narrar en televisión, y es el deseo de comunicarnos a través de las imágenes. Este es otro comienzo, otra historia, otro foro, otro encuentro para pensar la cultura. La expresión más auténtica de un pueblo está en sus danzas y su música. Los cuerpos nunca mienten. Con esta noción de la danza como fuerza vital y poética en una comunidad es que nos encontramos con Milagros Betén. Ella va a ser la nueva directora de la compañía de danza de la UNL. Yo nací en una familia de docentes de danza. Mi mamá fue mi profesora de danza y mi abuela también, o sea, fue la persona que fundó la primera escuela de danza acá en la ciudad, o la escuela más grande, hace como 60, 70 años atrás. O sea que mi vida ha tenido mucho que ver con la danza en mi casa. Todas las tardes con mi mamá, que ella daba clase, o sea que sí, está muy relacionado y hasta el día de hoy sigue siendo así, porque yo sigo dando clases y pensando en pasos y demás. La danza ha estado totalmente incorporada a mi vida, pero de un modo muy natural, o sea, entonces cuando tuve que decidir por estudiar una carrera, no me parecía que tenía que ser eso, que ya lo tenía, pero sabía que tenía que ser algo artístico, porque era clara esa inclinación. Así que decidí estudiar a Buenos Aires, diseño de imagen y sonido, carrera que estudié y que terminé. Pero que después no me seguí dedicando a eso, pero a pesar de no haberme seguido dedicando a eso, tiene mucho que ver con las formas en las que pienso hoy, con las que pienso de mi trabajo, digamos, como coreógrafa, porque las preguntas son las mismas, digamos, a quién querés dirigir tu trabajo, cómo hacerlo y qué querés contar. Y bueno, eso un poco lo aprendí estudiando cine, pero después el lenguaje que elegí fue el que para mí era más cotidiano, que era bailar. Daniel Santoro llega a Santa Fe con una muestra que se va a presentar en el MAC. La iconografía peronista va a estar en todo su esplendor en el Museo de la UNL. Mitos y leyendas justicialistas es el nombre de la muestra que estará hasta el 3 de octubre en el Museo de Arte de la Universidad. Estaba haciendo no un tema sobre el arte político, no estaba hablando del tema de la política digamos, del partido justicialista, sino que estaba haciendo una reflexión en torno a la identidad, ¿no? A los temas de la identidad, de nuestra identidad, de la construcción identitaria. Y creo que ahí el peronismo es un eje inevitable, ¿no?
El peronismo funciona como un artefacto cultural antes que como un artefacto político. Trabajo como una especie de intento de expansión del imaginario que produce el peronismo. Y dentro de ese imaginario, bueno, están los trabajadores, está el descamisado, está la mamá de Juanito Laguna, algunas invenciones que yo fui agregándole, ¿no? Un poco para salir, por ejemplo, de la iconografía de Berni y ligarla al peronismo. Entonces empecé a trabajar el peronismo como una especie de red, así como una especie de actitud rizomática, si se quiere, llegando a distintos lugares de nuestra cultura. Entonces, el peronismo es como una especie de contaminación, funcionaría como una contaminación de todo nuestro mundo de la cultura. Es una especie de maniobra de apropiación, por otro lado. El peronismo como objeto político siempre fue muy rechazado en el mundo de la cultura, en el mundo universitario sobre todo. Y fue despreciado, digamos, fue dejado de lado, no mirado, digamos, fue una presencia molesta, que creo que tiene que ver, y ahí es donde está el tema de la identidad, de lo cultural, ¿no? Creo que el peronismo es como una especie, para nuestra consigna que marca toda nuestra cultura, que es civilización y barbarie, acá hay alguna obra que así se llama, digamos, el peronismo es como un mensajero de la barbarie. Y ahí barbarie y civilización son términos extrapolables, digamos, no es lo mismo que uno piensa, digamos, a veces lo bárbaro es civilizado y lo civilizado es bárbaro, ¿no? Porque también es un agente civilizador en un punto el peronismo. Entonces ahí es donde la cosa se empieza a complejizar y entonces ahí me parece que se pone más interesante. Y nuestro mundo de la cultura en general adhiere a una cierta pertenencia europea. Entonces nosotros somos un pueblo de blancos que viene a colonizar una tierra bárbara, una tierra salvaje. Aquel cuadro, La Vuelta del Malón, es un cuadro fundante para nuestra identidad, ¿no? Ese famoso cuadro de Ángel de la Valle, donde se llevan a la cautiva blanca hacia la oscuridad de la pampa. Entonces ahí ese cuadro nos está diciendo eso. Hay que eliminar a la barbarie, porque la barbarie se lleva lo mejor que tenemos y nos contamina, nos convierte en un pueblo latinoamericano, que es lo que no queremos ser. Nosotros podemos pensar ahora a la Argentina como un país no latinoamericano, de Latinoamérica. Tenemos diferencias enormes en ese sentido con México, con Brasil, con Colombia, hasta con Uruguay, que han hecho de esa consigna civilización y barbarie algo, la han desactivado. Y sin embargo para nosotros funciona, nos corta por la mitad. Entonces nosotros preferimos actuar como conquistadores. Por eso Roca es el gran constructor de la nacionalidad. Yo escribo para quienes no pueden leerme, los de abajo, los que esperan desde hace siglos en la cola de la historia. Vuelta del Malón es porque el Malón vuelve siempre, vuelve en distintas formas. Vuelve como en el cuadro, vuelve como peronista. El Malón es un aluvión zoológico también. Y vuelve como la inseguridad de las grandes ciudades. Todas las grandes ciudades están rodeadas por malones que dan vuelta continuamente. Y ese sentimiento de inseguridad en realidad es un sentimiento que tiene que ver con la cultura también. ¿Por qué? Porque está la presencia del negro. Siempre está el negro ahí acechándonos a punto de quitarnos lo que nosotros más queremos, sea la cautiva o sea nuestro dinero, sea nuestra 4x4. Pero siempre está el negro cuando quiere gozar, y esa es la marca que hace el peronismo. Por eso que el peronismo es tan repudiado en las clases medias altas, ¿no? Porque habilita el goce del negro. Y el negro gozando siempre es corrupto. O sea, hay una operación extraña. Un negro que goza es esencialmente corrupto y es potencialmente dañino. Y es una amenaza inminente. Un blanco que goza, goza y punto, no tiene ninguna consecuencia. Entonces, Milagros Salas, si goza y hace piletas para los chicos,
está armada y en cualquier momento va a venir por nosotros, digamos. Ese es el tema, ¿no? Siempre está el problema ahí, que es un problema del viejo racismo europeo, que como no hay metabolización, no está elaborado, siempre vuelve monstruosamente, ¿no? Entonces, de distintas maneras, sea como un motochorro, sea como sea, siempre está presente. Esos son los temas, digamos, ¿no? Y el peronismo siempre está en el eje de eso, nos trae siempre una mala noticia en un punto. En el mundo de la cultura, ¿no? Siempre es una mala noticia, ¿por qué? Porque es el negro gozando. Nuestro mundo de la cultura es un mundo periférico, en un punto, depende mucho de la mirada ajena. Como es un mundo que no es genuino, no tiene apropiaciones, es incapaz de apropiarse de lo propio. O sea, lo que produce, la propia producción la rechaza. O sea, el peronismo, no hay nada como el peronismo como producción local, es un invento de acá, si sos peronista, sos argentino, o sea, no hay manera de salirte. Bueno, eso que es genuino y que está hecho por vos, lo rechazás como unas cosas espantosas, ¿no? como algo ominoso. Hablo del mundo de la cultura. Entonces, como esa incapacidad de apropiación hace que vos tengas siempre la mirada pendiente a ver cómo te ven de afuera. Porque vos lo que querés ser es como aquellos de afuera, vos tenés un modelo que es externo a vos. Vos no sos como un mexicano que te pones un sombrero así y salís y decís, soy mexicano, me cago en todos ustedes que no tienen un sombrerito así, yo tengo un sombrero enorme y estás orgulloso de ser mexicano. Nosotros somos incapaces de eso porque queremos ser elegantes y europeos, no queremos tener una voz propia. Dibujar es la sinceridad enmascarada en una pirueta. Nos encontramos con Sol, dibujante y por sobre todo, creadora. Defino como ilustradora y como editora también. Me gusta mucho difundir las cosas que me gustan. Inquieta también sería, no sé si eso es un rubro, pero... Yo empecé estudiando en la Mantovani y al principio hacía más realismo, pero después no me producía nada el realismo, no me parecía entretenido dibujar algo a la perfección, imitarlo a la perfección. Entonces empecé a desarrollar otras técnicas y a crear personajes mucho más ficticios y a ir alejándome de ese realismo, porque me parece que no produce mucho y que la mayoría de la gente admira el realismo por la habilidad del artista de imitar algo de la realidad. Y sí, yo me siento y uso mucho la imaginación. Y a veces a veces me pueden movilizar cosas negativas, o me suele pasar de que cuando hago dibujos que representan alguna cosa injusta o algo así, me moviliza eso, algo que veo en televisión o que veo en la calle misma o en la sociedad, eso también me lleva a querer dibujarlo. Y no suelo definirme como artista plástica porque me parece un mundo muy cerrado y donde también se le da mucho más valor a la obra pictórica o a la pintura y el dibujo está como a un costadito así. Y mi pasión es el dibujo y la ilustración. Pero sí, hay diferencias. Es otra forma de expresión artística.
siempre sirve. Para mí es necesario, como la cultura, todo sirve y aporta a una sociedad. Para mí sí es necesario, sea la rama del arte que sea. Un sabor eterno se nos ha prometido y el alma lo recuerda. El mundo de la cultura es así, es muy vulnerable, es muy lábil, no tiene ningún paradigma, nada, no existe nada, se aburren todos. Entonces alguien pinta algo tridimensionalmente, con escenas, con algo que pasa, y eso concita interés. Porque el minimalismo ha hecho estragos en ese sentido. El minimalismo en varios sentidos, no hablo del minimalismo como estilo artístico, sino ese minimalismo que es la mirada, que es fruto de una mirada erudita, ¿no? Una cierta mirada erudita que piensa que todo sobra, que todo es barroco, que hay que limpiar las cosas, que se es poco elegante si se tiene una voz propia demasiado presente. Todo ese tipo de cosas produce un arte desabrido, como un brote de soja, ¿viste? O sea, expandir la iconografía del peronismo por fuera de lo político e ingresar en el campo de la identidad, me parece que es uno de los objetivos. Por eso yo cedo mi obra, por ejemplo, me la piden para tapas de libros, para reproducciones, están en las unidades básicas, reproducciones de mi obra. Yo no tengo no conservo, digamos, el criterio de propiedad intelectual de la imagen, al contrario, yo cedo todo eso porque me gusta que se expanda, que contamine, quiero que sea como radiactiva, digamos, ¿no? Que entre por todos lados y que sea asumida naturalmente. El peronismo es como nuestra Ilíada, Odisea, todas las grandes, los grandes relatos de la humanidad se podrían comparar al peronismo. No tiene heroína trágica, romántica como es Eva, tiene oscuridades tremendas, malvados como Terrera, tiene todos los contenidos de un gran relato histórico. Ya no es así, qué sé yo, hoy en día se pone una remera de Evita y no sos peronista, ¿no? O sea, el ícono de Eva trasciende absolutamente, se vende a los turistas como se vende el Che Guevara. O sea, ya no es eso, ya no es el tema partidario, es un ítem, digamos, que está ahí dentro de ese montón, funciona ahí también una sede partidaria, pero nadie se asume, digamos, del partido justicialista por trabajar con el relato peronista, ¿no? Es un tema que hace a saldar esa vieja consigna de civilización y barbarie. Hay como una aceptación, un abordaje genuino y decir, bueno, nosotros también somos la barbarie. Entonces, nuestro relato histórico es eso, también es un cuento de negros, es una orgía de negros, es eso, ¿no? Es ese mundo de negros, eso también somos nosotros. Entonces, tener esa capacidad de ver eso, el mundo de la cultura me parece que es la puerta de entrada. Después tal vez haya una nueva forma, digamos, adquiera nuestra identidad una forma nueva que sería el ideal. Eso sucederá con los años. Y nosotros seremos definitivamente un país latinoamericano.
La danza permite decir con el cuerpo aquello que las palabras no pueden expresar. Bailar es uno de los mayores actos de libertad y de felicidad. Si podría decirte lo que se siente, no valdría la pena bailarlo. Tengo un estilo que es más bien danzado, o sea, pensando en contar alguna idea o transmitir alguna sensación desde el movimiento. Le doy mucho valor a que alguien que no sabe nada de danza se pueda acercar a verla y sentirse parte. Para eso busco alguna forma de que comprenda, ya sea desde el movimiento o buscando algún elemento que le resulte familiar y que le traiga algún significado. En general es la opinión que más me interesa, la de la persona que no sabe de danza y que sin embargo siente que cuando ve algún trabajo hecho por mí, por el grupo, le ha llegado. Sí, me gusta que se identifiquen o que se emocionen. Me gusta llegar a un trabajo sin pensar en que si es danza o no es danza. Me gusta que tengan algo para contar y algo para decirme. O simplemente por la energía del trabajo y demás que te manifiesten algo. No me parecen bien o mal, simplemente me dejan o no algo. No me preocupa mucho por clasificarla. A veces surge primero una idea para contar, a veces surge muy fuertemente una música que abordar y después de ahí buscarle algún sentido. A veces está el tema y la música y hay que encontrarle una estructura que sostenga a todo un trabajo. A veces hay sensaciones por contar. Todas esas piezas después se tienen que ir encadenando. Y como un espacio de libertad, como un lugar donde poder comunicar y expresar, básicamente eso. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she's standing right. De esta manera llegamos al final del foro. Un lugar diferente donde pensar la cultura. Hasta la próxima. Thank you.